continuando con el tema 26, reivindicación de muebles, que es una continuación del anterior, que era reivindicación de inmuebles, ya terminando el libro 1391, preguntas y respuestas de derechos reales de mi autoría, veremos esto, nuevamente, reivindicación de muebles. Normalmente este tema es soslayado, no es muy bien tratado y no se lo maneja demasiado porque los autores lo soslayan porque un poco que tienen los antecedentes romanos donde las cosas muebles eran res viles o cosas que normalmente estaban alejadas de la acción de reivindicación. ¿Por qué? Porque se reivindicaba normalmente los bienes inmuebles. El Código Civil Santa Cruz en el artículo 1546 básicamente copió lo que decía el Código Civil francés. Los bienes muebles se prescriben por 3 años y en esta materia la posesión vale por título. Eso ha sido copiado por el artículo 100 del Código Civil actual, que dice la posesión de buena fe de los muebles corporales vale por título de propiedad, salva la prueba contraria. Obviamente, esa cláusula de salvedad es la que no vamos a analizar en un momento más. El artículo 101 dice efecto de la posesión en caso de enajenación por el no propietario. La persona a la que se transfieren por quien no es el propietario de bienes muebles corporales adquiere la propiedad de ellos mediante la posesión de buena fe, que aunque no la tenga, la va a esgrimir siempre. Parágrafo segundo. En igual forma se adquieren los derechos de usufructo, de uso y de prenda cuando se establecen por el que no es propietario. A ver, veamos un poco esta regla. Es un tema muy corto, vamos a acabar muy rápido, pero veamos esta regla. Sus antecedentes históricos dicen muchos que es en Roma, pero buscando bien no se lo encuentra en la República, en el Imperio. No, ¿por qué razón? Porque los romanos consideraban que eran definitivamente cosas nec mancipi, cosas de escaso valor. Evidentemente, ¿por qué razón? Porque ellos no tenían todavía la idea de materializar mucho valor en cosas muebles, por el tema de la pérdida. Así de simple, ¿no? Entonces, donde sí se encuentra es a partir del antiguo derecho francés. En diferentes etapas, ¿no? Del siglo XVI al XVII, del siglo, perdón, 6 hasta el siglo XIII. La primera etapa se lo maneja del siglo XIV al XVI y la tercera etapa del siglo XVII hasta el siglo XX. Ese pensamiento era de que las cosas muebles no podían ser recuperables, no podían ser reivindicadas, no podían ser perseguidas. ¿Eh? Las acciones reivindicativas romanas eran fundamentalmente, en algunos casos, acciones personales como el actio de comodato, actio de depósito o actio furtum. ¿Por qué razón? Porque cuando se da en comodato se puede recuperar, sí. Igual se puede dar pues en el depósito. Si alguien entrega a alguien una cosa en depósito y terminado el contrato quiere recuperarlo, podrá hacerlo, pero por supuesto que sí. Es obviamente que lógico que lo recupere, ¿verdad? Pero eso los romanos consideraban más como acciones personales, ¿no? Y no como una acción de reivindicación. En el antiguo derecho francés empieza a ver de que inicialmente si cualquier bien mueble pasa a manos de un tercero, esto se entendía que primero que nada es que había habido una tradición, una entrega de las cosas. Entonces en la Europa medieval se decía los bienes muebles son imperseguibles por hipoteca, pero podrían ser perseguibles por reivindicación, siempre y cuando ocurriese algo, que enseguida lo vemos. Así los franceses poco a poco van viendo de que la idea de los bienes muebles en algunos casos podían haber pasado a manos de terceros cuando no había buena fe o cuando se habían visto los verdaderos propietarios privados del derecho de propiedad. Entonces la solución fue esa, ¿no?
fue esa de que definitivamente no procede la reivindicación de los bienes muebles contra los poseedores de buena fe. Entonces, razonando en contrario sensu, procede la reivindicación de bienes muebles corporales cuando el poseedor es de mala fe. Veamos un poco el artículo 100. El artículo 100 solo habla de los muebles corpóreos, de ninguna manera bienes muebles incorporales. Es demasiado difícil poder entender eso materialmente, solo la inteligencia lo entiende. Así de simple. Entonces, los muebles sustraídos a esas reglas son los que han sido robados o no tienen título. Y las condiciones para aplicar la regla del artículo 100 son tres. Primero, tiene que haber una desposesión voluntaria, una posesión útil y debe haber buena fe. Cuando estas tres condiciones se dan, entonces tranquilamente un bien mueble no puede ser reivindicado. De eso se trata. El artículo 93 del Código Civil nos habla de la buena fe. Este es un artículo muy importante porque es el que garantiza el tema de la buena fe. Y dice, la buena fe se presume, la mala fe hay que probar. Esa que repetimos y repetimos, sin embargo, tiene su base legal en el artículo 93. La naturaleza jurídica del artículo 100 no ha podido ser explicada, pero por los clásicos franceses que tampoco se han tomado la molestia de hacerlo. ¿Por qué razón? Porque primero que las cosas muebles son fácilmente ocultables, son fácilmente enajenables, transferibles. Entonces, es eso. Hubo una teoría que habla de la prescripción instantánea. El fundamento está en eso. Hay una prescripción instantánea, sin embargo, no es muy desarrollada y en ese momento se indica y se dice, ¿qué es esto de la prescripción instantánea? Si la prescripción es justamente el transcurso del tiempo, y el transcurso del tiempo no puede ser pues instantáneo. Se requiere un largo periodo de tiempo, entonces no ha tomado mucha fuerza este asunto o esta idea, esta tesis de la prescripción instantánea, ¿no? Otros hablan de la adquisición legal. Sí, obviamente el problema no está o no se encuentra el problema en las cosas muebles que sean transferidas, enajenadas por voluntad del dueño, del poseedor. Ese justamente el tema está cuando el poseedor es despojado. Ahí se puede reivindicar, por supuesto que sí. Hay otra tesis de la presunción de propiedad. Esta tesis dice, se presume que quien la posee es el dueño. Pero ojo, esa posesión tiene que ser de buena fe. Aquí vuelve el 93. Tiene que ser de buena fe, tiene que tener una posesión útil y ha tenido normalmente un antecedente con la traditio por parte del anterior dueño. Si no se dan esas tres condiciones, no se puede aplicar la regla del artículo 100. Ahora, las cosas perdidas, robadas, hurtadas, apropiadas, sí se pueden. Esas sí se pueden reivindicar, definitivamente. El Código Civil Santa Cruz hablaba, siguiendo a su par francés, hablaba de 3 años. Algunos dicen que se podría mantener ese plazo. Particularmente para un bien mueble deteriorable parece demasiado largo, pero eso es materia de un análisis posterior que se te lo tiene que hacer. Y básicamente aquí termina este tema muy cortito y complementario al anterior, como hemos dicho, e inmediatamente en otro video pasamos al tema 27, otras acciones en defensa de la propiedad y de otros derechos reales, tal cual está inserido en el libro 1391 Preguntas y Respuestas de Derechos Reales de mi autoría. Muchas gracias. Permiso.